Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes para continuar comentando más acerca de este material de Ministerio Evangelístico en los capítulos 11 que titula El evangelismo a través de la coinonía y el capítulo 12 que habla acerca de las bendiciones y los riesgos en el proceso de evangelización. Bueno, en primer lugar debo decirles que el capítulo 11 de este material aparece la palabra koinonía, que es un término griego que significa comúnmente compañerismo, comunión o participación conjunta. Este concepto está en el corazón mismo de la vida cristiana, pues está reflejando el amor genuino y la unidad que debe existir en el creyente hacia el mundo que nos rodea. O sea, la koinonía como una expresión de amor fraternal expresado a través de acciones concretas de amistad, de servicio, se convierte en un vehículo poderoso para la evangelización. Así mismo lo explica David Borch en su libro Paradigma en la Teología y Misión. Cito: la evangelización no solo consiste en predicar el evangelio, sino también en vivirlo, en practicarlo, en mostrar el amor de Dios de manera tangible. Fin de la cita. La iglesia primitiva, queridos amigos, hizo un evangelismo por koinonía para ganar a las personas para el reino de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47, se describe en los primeros pasos del cristianismo que se formó una unidad muy interesante, porque después del Pentecostés, este pasaje del libro de los Hechos nos da una visión clara de los primeros cristianos y cómo ellos vivieron su fe, cómo la practicaron, cómo demostraron el amor fraternal que prácticamente impactó a todas las personas que no solamente eran de la iglesia, sino también incrédulos que observaban con mucho asombro esta nueva actitud que estaba en el pueblo de Dios. Los versículos 44 al 47 del capítulo 2 del libro de los Hechos dice claramente: y perseverando unánimes en el templo y cada día partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Puesto estos pasajes poderosos, podemos observar que el amor se notaba en el testimonio de cada creyente hacia su prójimo, gente amable, cordial, que estaba dispuesta a hacer favores sin condiciones, y fue cuando los incrédulos sintieron en sus corazones ser parte de esta nueva sociedad. Miren cómo la manera de evangelizar era tan especial. Este tipo de relación presenta una unidad muy especial que se considera como la fuerza del amor, porque dice que estaban unidos, ¿no? Juntos, y tenían en común todas las cosas. Cada uno tenía un alto sentido de hospitalidad, un profundo sentimiento de comunidad. Prácticamente todo el Nuevo Testamento está lleno de pasajes de cómo el amor de Dios debe ser expresado hacia las personas. Hay algunos textos bíblicos que lo dicen, como por ejemplo encontramos en Romanos 12:10: amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Vemos como en estos pasajes existe un llamado al amor para que podamos edificar a nuestra comunidad, siendo también parte de nuestra vida cristiana. En el libro de 1 Pedro, por ejemplo, 4:8 dice: y ante todo tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bueno, este amor es cada día diferente, se convierte en un testimonio de gracia en el Señor. La Biblia dice en Gálatas 6:10 también: así que si tengamos oportunidad, hagamos bien, y mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, la evangelización por medio del hacer bien, mostrar el amor de Dios, exige una actitud que debe llegar a influir en las personas hacia estos incrédulos. Finalmente, 1 Juan 3:16-18 dice: en todo esto, conociendo el amor en el que puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra en él su corazón, ¿cómo permanece el amor de Dios en él?
en estos pasajes se recalca cómo el amor debe traducirse en una cantidad de acciones concretas, especiales, de aquellos que tienen necesidad. Pero ¿por qué hacer koinonía? Bueno, ¿cómo hacer koinonía? Es importante que si tú quieres hacer este tipo de evangelismo, lo primero que debes hacer es orar mucho para que tu corazón pueda cambiar. En segundo lugar, un creyente debe estar dispuesto a tener contacto con otro creyente, poniendo en práctica ese amor que se traduce a través de compartir. Puede ser tiempo, testimonio, amistad, inclusive alimentos, para que puedan tener esa relación de koinonía con esa persona. Pues es una actitud que muchas veces nos cuesta, pero debemos hacerlo. Y una vez que tengamos koinonía, de inmediato buscar la ocasión para poder congregarlo a la casa del Señor y hacerlo de seguimiento, porque la koinonía no termina con el proceso de evangelización, sino también con el discipulado después, cuando lo acompañamos a la iglesia. Bueno, este sería el material en resumen del capítulo 11. El capítulo 12, bueno, estamos abordando los riesgos y los cuidados que debe tener el evangelista, porque de repente estamos llamados a evangelizar, y uno de los pilares fundamentales que Pablo expresa en 2 Corintios 5, 14, 15, dice que el amor de Cristo nos constriñe, es decir, que el amor de Cristo debe ser parte de nuestra vida y expresarse en amor, y debe predicarse la palabra. Sin embargo, hay quienes por diversas razones eligen ignorar esta gran responsabilidad, y todos los motivos, no sé, pueden ser motivos personales, motivos que tal vez tienen rechazo, autorrechazo, problemas psicológicos, tal vez es la comodidad, que no quieren moverse de su lugar, tal vez la falta de preparación, inclusive hasta el egoísmo espiritual, pero al final se retiene el mensaje, y eso no es bueno, porque este tipo de actitud no solamente se convierte en una desobediencia directa al mandato de nuestro Señor Jesucristo, sino que en muchos casos puede tener repercusiones espirituales negativas, pues la Biblia nos advierte que si a quien suele hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, dice Santiago 4:17. Entonces, de acuerdo a esta palabra, debemos actuar y hacer el bien. No, John Stott, por ejemplo, dijo que el evangelista es un gran responsable y privilegiado de llevar el mensaje de Cristo. Ahora, si los creyentes optan por callar y de repente no hablan, no practican la palabra de Dios, es como si nunca conocieran al Salvador, que es lo que debemos presentar. Entonces, esto hace que genere un problema en muchos. Aunque por otro lado también existen quienes sí obedecen al llamado del Señor, testifican de la gracia de Dios y de paso lo hacen con alegría, con gozo, al extremo de que obedecen el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, si predicamos la palabra o no predicamos la palabra, son dos decisiones que debemos tomar, y cada una comprende un compromiso muy serio, porque si no predicamos la palabra del Señor pueden tener repercusiones espirituales, porque la palabra de Dios dice la Biblia que debe ser predicada. Y ahí encontramos, por ejemplo, pasajes como Hechos 1:8, cuando el Señor dice que debemos predicar el Evangelio desde Jerusalén hasta el último de la tierra. Pero la iglesia primitiva, recordemos que en ese tiempo no pudo hacer nada y vino persecución. Hechos 8:1 dice que salieron todos, ¿verdad? Y no pudieron, quedarse allí, tuvieron que llevar la palabra a sus lados, así se expandió el mensaje. Recordemos a Jonás también, que el Señor le dijo que vaya a predicar la palabra y él no pudo, se fue a otro lado, pero vinieron muchos problemas y dificultades a su vida hasta que al final lo hizo. Miren ustedes, la iglesia puede callar y tener repercusiones, pero también puede obedecer y tener bendiciones, porque la mejor bendición es el gozo que uno siente por predicar, y en segundo lugar la recompensa que Dios tiene para ti. No calles,
predica la palabra, porque en ella encontrarás bendición. Que Dios te bendiga y espero que esto te ayude.